Luego de que Zaratustra hubo hablado a su corazón, colocó el cadáver sobre sus espaldas y se puso en marcha. No había caminado 100 pasos cuando un hombre se deslizó hacia él y le habló al oído en voz baja. Era el bufón de la torre. «Aléjate de esta ciudad, oh Zaratustra», le insinuó. «Hay aquí mucha gente que te aborrece. Los buenos y los justos te aborrecen y te llaman su enemigo y su detractor. Los fieles de la verdadera creencia te aborrecen y te consideran un peligro para el pueblo. Suerte tuya ha sido que se burlaran de ti, porque verdaderamente hablabas como un bufón. Suerte tuya ha sido asociarte al perro muerto, humillándote así, te has salvado por esta vez. Pero vete de esta ciudad. Si no, yo saltaría mañana por encima de un muerto». Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, prólogo número 8. Para poner un ejemplo, en primer lugar, desde la Edad Media hasta finales del Renacimiento, en la pequeña sociedad de los aristócratas existían bufones. Se puede decir que el bufón era, de alguna manera, la institucionalización de la palabra de la locura. Sin vínculos con la moral y la política, y además, al amparo de la irresponsabilidad, contaba de forma simbólica la verdad que los hombres ordinarios no podían enunciar. Michel Foucault, Entre filosofía y literatura. Capítulo 21, La locura y la sociedad. El héroe romántico es un gran señor, soñador sentimental, cuyo nacimiento con frecuencia es humilde o de origen ignorado. Plebeyo, bastardo, criado, bufón o bandido, siente amargamente el contraste entre su situación social y su propio valor. Está lleno de orgullo, de amargura y de cólera. Frecuentemente, aislado de la sociedad, la odia. Atormentado, decepcionado y rodeado de misterio, es sujeto de fatalidad y ciegas pasiones que lo marcan, experimentando un destino azaroso y lleno de peligros. Pese a la intensidad de su vivir y a la actividad exterior que despliega, es más pasivo que activo. Se enamora hasta el frenesí, pero su amor es funesto para aquella que constituyen su objeto. Suele ser irónico, altanero y desafiar las costumbres y las leyes. Louis Heinrich Scott, Método de Intelección Estratégica. Capítulo G, 2.6, Idealismo romántico. Según Michel Foucault, procede pues subvertir el estado de alienación, esto es, la racionalidad y las normas que se imponen desde el poder. Por tanto, cabe afirmar la locura y la sinrazón como medios de liberación política. Se ha de liberar al loco y desatar la sinrazón en la sociedad, que no son sino sus propias contradicciones. En esta perspectiva, la validación de la locura es un acto de confrontación y un medio de liberación revolucionaria, ya que esta no es sino una forma secreta de razón. Concretamente, se trata de deconstruir la razón occidental a partir de la sinrazón, puesta en la marginalidad, actuando la locura y la sinrazón como formas de contrapoder. Louis Heinrich Scott, Método de Intelección Estratégica, capítulo G, 2.24, de Construccionismo. Durante la segunda vuelta de la pasada campaña presidencial que enfrentó a José Antonio Kast y Gabriel Boric, se produjo una notable inversión comunicacional en las campañas de ambos candidatos. En el caso de José Antonio Kast, y luego de un misterioso y nunca bien explicado viaje a Estados Unidos, pasó de llevar la iniciativa y la ofensiva en términos comunicacionales y de campaña a manifestar vacilación, pasividad y hasta un cierto letargo, entrando claramente en una fase defensiva que se agudizó en los últimos debates televisados. Por su parte, Boric, que en la campaña inicial se presentó claramente como un candidato subversivo, contestatario, incluso antisistema, mostrando, por ejemplo, una polera con la cara de Jaime Guzmán baleado el año 2017, reivindicando al Frente Manuel Rodríguez o apoyando la dictadura de Nicolás Maduro, pasó a moderar completamente su discurso, al punto de que muchos analistas comenzaron a hablar de las dos almas de Boric, señalando que en la campaña de primera vuelta había sido un candidato revolucionario, mientras que en la segunda había actuado como un estadista republicano. Una vez investido como presidente de la República, Boric ha intentado, sin éxito, mantener la apariencia de estadista, lo que se ha expresado en términos tanto de su apariencia personal, realizando una especie de cosplay permanente de Salvador Allende, incluidos sus lentes, gestos, actitud y oratoria, e intentando parecer moderado, poético y dialogante con su propio sector, así como con la oposición. Quizá confundidos
por esta performance, muchos hasta ahora continúan pensando que Boric se encuentra en una especie de proceso de maduración, algo así como una metamorfosis de cuncuna revoltosa a mariposa majestuosa. Pero se equivocan. Primero, porque Boric nunca tuvo ni ha tenido dos almas. Tiene solo una. Eso claro, si es que él cree que la tiene. Y esta es completamente revolucionaria. Y segundo, porque desde que asumió la presidencia de la República, todas sus acciones se enmarcan dentro del arquetipo del bufón, propio del romanticismo y la deconstrucción del que dan cuenta las citas precedentes. En efecto, Gabriel Boric pretende encarnar al héroe romántico, plebeyo, bastardo, criado, bufón o bandido, siente amargamente el contraste entre su situación social y su valor propio, está lleno de orgullo y amargura y de cólera, suele ser irónico, altanero y desafía las costumbres y las leyes. Y es que un histriónico joven plebeyo, provinciano del último rincón de Chile, diagnosticado en séptimo básico con trastorno obsesivo-compulsivo, mismo año en que se integró al colectivo L3, Intransigencia Izquierda Insurreccionalista, con ínfulas de poeta maldito, que pese a haber estudiado en el colegio más cuico de Magallanes y a ser hijo de un acomodado alto funcionario de la ENAP, decantó tempranamente por el anarcosindicalismo y el socialismo, y no terminó su carrera, aparentemente no tenía ninguna posibilidad de terminar siendo presidente de la República. Pero, contra todo pronóstico, resultó electo. Y he allí el fundamento de su aparente dicotomía funcional. Siendo su naturaleza y formación revolucionaria, ahora se encuentra atado a un cargo que le impone exigencias totalmente contradictorias con esos mismos fundamentos. En términos etarios, Boric, de 1986, corresponde a una generación que se formó en un Chile camino al desarrollo y por ello pudo disfrutar durante su infancia y juventud del mayor nivel económico que nuestro país ha tenido históricamente. Esto además reforzado por el propio estatus económico de su familia, parte integral de la élite local en Punta Arenas, lo que en términos de clase marxista lo sitúa claramente dentro de la burguesía, es decir, precisamente en aquella clase bastarda de la que paradojal, irónica e históricamente han nacido todos los revolucionarios profesionales. Pero, a diferencia de los precedentes, la matriz revolucionaria de Boric es post-marxista, esto es, deconstruccionista, y por ello no dicotómica, no dialéctica y sí, paradojal. En efecto, como sostuvo el académico Gonzalo Arenas, el triunfo de Gabriel Boric y el Frente Amplio en las primarias representa el triunfo de la nueva izquierda postmarxista, basada en las ideas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, publicadas en su obra conjunta Hegemonía y Estrategia Socialista de 1985 y después en la de Laclau, La Razón Populista del año 2005. Además, el proceso que llevó a Boric y el Frente Amplio al poder comenzó con el triunfo de Sebastián Piñera en 2018, como lo abordamos en el proceso político del Frente Amplio, de revolución democrática a democracia dictatorial, un artículo publicado en ese año. Allí sostuvimos que, en este escenario, el papel de la centro-derecha en el evento de que en la próxima elección gane Sebastián Piñera, como así ocurrió, será actuar de catalizador en el traspaso de fuerza y transferencia de poder de la nueva mayoría al Frente Amplio. Como hemos visto, el conflicto intraizquierda que se ha venido desarrollando desde la llamada transición a la democracia ha sido básicamente entre sectores conservadores y reformistas de izquierda versus los sectores progresistas y revolucionarios en la extrema izquierda. La diferencia actual es que los sectores progresistas y revolucionarios terminaron por cuajar en la actual generación de dirigentes millennials del Frente Amplio, que fueron totalmente concebidos, algunos vía Proeta, e incubados al amparo de las políticas de la concertación y eclosionaron en los dos gobiernos de la nueva mayoría. En efecto, la mayoría de los líderes más notorios de la nueva coalición, como Guillermo González, que nació en 1981, Jorge Char, el 85, Gabriel Boric, el 86, Giorgio Jackson, el 87, Andreas Fierbaum, el 87, Karina Oliva, el 88, Felipe Ramírez, el 88, Constanza Schonhaut, el 89, por nombrar algunos, pertenecen a la llamada generación Y o millennials, mientras que los más viejos de la coalición
son Cristian Cuevas del 69, Beatriz Sánchez del 70, Félix González del 72, Claudia Sangüesa del 74, Alberto Mayol del 76, Carlos Ruiz del 65 y como excepción, el Tata Luis Mesina de 1956. En ese análisis concluíamos sosteniendo, en síntesis, la llamada revolución democrática requiere el reemplazo de la democracia representativa, propia de la burguesía en lenguaje marxista, por la democracia, comillas, participativa, que transformará Chile en una república de consejos. Traduzca usted mismo al ruso. Esa república de consejos sería gobernada, según afirma el Frente Amplio, con un programa de gobierno radicalmente democrático y participativo que están desarrollando ahora mismo. En la terminología que hemos venido comentando, un gobierno radicalmente democrático y participativo es otra forma de decir democracia dictatorial. Cuando el Frente Amplio llega al poder y tienen tiempo más que suficiente para lograrlo, como lo lograron, mediante el proceso que aquí hemos expuesto resumidamente, será como pasaremos de la revolución democrática a la democracia dictatorial. No importa quién gane la próxima elección, mientras no haya verdadera oposición, contradiscurso y contraproceso, el Frente Amplio terminará por ganar y les sobra tiempo para hacerlo, decíamos en este artículo de 2018. Así, fue el traspaso de fuerza y transferencia de poder desde la fenecida concertación hacia el Frente Amplio y los sectores de la izquierda radical, lo que también determinó, entre otras cosas, el inicio de la ofensiva revolucionaria del 18 de octubre y, consecuentemente, el totalmente bufonesco espíritu refundacional de la Convención Constituyente. Es frente a lo ya expuesto, entonces, que cabe analizar este indulto que a fin de año Boric otorgó a 13 condenados de la llamada primera línea, volviendo a emular una vez más a Salvador Allende. En efecto, ambos entregaron el beneficio el primer año de sus gobiernos, el mismo mes, y por delitos similares: asalto a banco, robo, ataque a carabinero. Dos hermanos indultados por Allende fueron los que posteriormente asesinarían al ministro Pérez Zújovic. Boric dejó en libertad a 12 condenados del estallido o del mal llamado estallido social y a un exfrentista, y Allende a milistas y a miembros de la VOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo. No se trata entonces solamente de un guiño hacia los sectores extremos, ni de una contradicción con su anterior afirmación de que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o sacó un supermercado. Y es que, como señalamos, la esencia del arquetipo del bufón es la paradoja. No hay contradicción, así como no hay dicotomía ni dialéctica en deconstrucción. Y por extensión, este es el fundamento de las diferentes performances que Boric realiza diariamente, actuando como presidente en clave bufonesca. Así se explica su a veces aspecto desgarbado, vulgar y descuidado. Por ejemplo, al usar zapatos evidentemente rotos en una ceremonia formal, asegurando que ni él ni sus escoltas se dieron cuenta. Pero además, en reiteradas ocasiones, desordena su traje para lucir camisa sin corbata y con las mangas a mitad de brazo, incluso portando la banda presidencial. En todos estos casos, consciente o inconscientemente, se trata de acciones pour épater les bourgeois, para espantar a los burgueses, para provocarlos. Es lo que ya en junio del 2020 había comentado Jean F. Llerena en un artículo de su blog titulado Obeso Bufón, en referencia a una fotografía que Boric había publicado en su Twitter el 6 de ese mes. Dice Jean Llerena: en efecto, este individuo, al materializar los hechos que nos ocupa, actúa al igual que un torcido malandro que, oculto en las penumbras, acomete sobreseguro contra su víctima, porque sabe desde ya que su actuar, debido al fuero del cual goza, le permitirá trascender de modo impune a cualquier tipo de cuestionamientos o acciones deducidas en su contra, lo que indubitadamente ofende a la inmensa mayoría de las personas de este país, que considera que lo obrado por este candul no debería ser objeto de reproche moral, sino además administrativo e incluso penal. Pero, dadas las circunstancias conocidas por todos y acrecentadas desde el 18 de octubre, constatamos que nuestra nación día a día camina a constituirse en una miserable republiqueta bananera. Así las cosas, en particular,
No ofende que el diputado Boric se burle de los fachos. Lo que realmente genera escozor es la impunidad del cual gozan estos miserables individuos que pertenecen a la clase política, especialmente cuando califican de influencers o esbirros de la izquierda, donde claramente liberan, salvan, etc. Incluso de las más insólitas situaciones, y nada pareciera afectarles. Viven una vida de privilegio a costa de todos nosotros y son parte sustantiva del problema que afecta a la sociedad chilena. Concluía su artículo Jean Llerena. Este ignorante diputado olvida que en su miserable actuar debe rigurosamente observar uno de los principios constitucionales fundamentales de nuestro otrora poderoso ordenamiento jurídico y que corresponde precisamente al de probidad, contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, cuyo sentido es definir el artículo 52 de la LBGAE al señalar, por ejemplo, atender el interés general por sobre el particular. Cosa que, por cierto, estos merluzos de la nobleza criolla violentan una y otra vez. Finalmente, sostenía este autor, este individuo pareciera ser un mero obeso bufón, cuyos chistes no producen gracia alguna, sino por el contrario, reflejan el grado de infección del cartel o rubro al cual parecieran pertenecer, ese que se disfraza de servidor público. Precisamente, la reacción escandalizada del facho Jean Llerena era lo que Boric buscaba y busca con cada una de sus performances. Es lo que el bufón quiere provocar en la audiencia. Como hemos visto, no se trata de estupideces, sino de la aplicación rigurosa del arquetipo del bufón que hemos venido analizando, cuyos efectos generan que en Chile efectivamente se comienza a ver como una miserable republiqueta bananera, donde sus autoridades, desde el propio presidente de la República, ministros, parlamentarios, gobernadores, seremis, convencionales, constituyentes, alcaldes y hasta concejales, sistemáticamente hacen burla de la dignidad de sus cargos, de la probidad y del respeto a las instituciones en que se desempeñan. Así, lo que se degrada, lo que se descompone, lo que se invisibiliza y se disipa es a la vez el propio cargo, como la función y el propio Estado, que se vuelve un mal chiste. Hace unas semanas, en una conversación, alguien también escandalizado me señaló que después de Boric, cualquier cosa. Y es que en efecto, si ya anteriormente habíamos tenido que soportar las versiones bufonescas de una gelatinosa Michelle Bachelet y de un contrahecho Sebastián Piñera, con el desarrapado Gabriel Boric hemos llegado al epítome de la degradación simbólica y funcional del cargo de presidente de la República. Así, en Chile, hoy el bufón es rey y la República, bajo sus fueros, es un verdadero circo. El problema es que con tanto chiste y distracción, lo más probable es que se liberen los leones.